Hola, muy buenas noches. Hoy nos encontramos una vez más con ustedes para hablar de un tema muy interesante. Estamos hablando en estos días de las promesas que nos ha hecho Dios. Hoy les hablaremos de la promesa de la sabiduría. Mi nombre es Leslie Aguilar y hoy en compañía de Gabriela Salas, mi mamá, les daremos este tema que nos ha costado trabajo para entender de repente qué es la verdadera sabiduría y cómo compartirlo con ustedes. Claro, yo creo que precisamente porque lo que estamos buscando es la sabiduría que conocemos regularmente. Cuando daba clases luego pensaba o platicaba yo con los chicos y decíamos que sabiduría era aquel que conocía más y siempre se decía, yo quiero ser sabio, pero en el entendido de quiero tener mucho conocimiento, ser el más inteligente de todo el mundo, que a veces también lleva un poco a la soberbia, porque es yo quiero conocer más que todos para ser más que todos. Y en el mundo así se maneja la sabiduría como el que conoce más, el que sabe más y además, porque sabes mucho, Es tienes que ser admirado, respetado, ¿no? Sí. admirado y respetado y no se le puede cuestionar ni nada porque es el que conoce, ¿sí? Sin embargo, bueno, antiguamente también se hablaba de que la gente sabia era aquella que conocía, pero que sabía hacer el bien, no nada más por conocer. Antiguamente así se manejaba. Sin embargo, en la actualidad como que hemos perdido eso. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría? Así es, porque recordemos en primera instancia que la sabiduría es un regalo, es un Don, don que Dios nos ha dejado por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y así que es. inclusive en Pentecostés fue cuando lo recibimos. De acuerdo a muchos autores teológicos, ¿no? Precisamente dice, Teólogos. teólogos, que la sabiduría es el que nosotros podamos tener esa perspectiva de mirar las cosas como Dios las mira, el de poder entender, poder darnos cuenta, el poder vivir como Dios lo viviría. Es como precisamente eso que nos comparte por ser sus hijos, por ser parte de Él, ¿no? Entonces esta parte de poder interpretar la vida, inclusive poder darnos cuenta de nuestros errores, de cómo lo vería Dios desde su perspectiva, es decir, darnos cuenta de todos esos errores o todas esas acciones con un amor infinito hacia nosotros mismos y también hacia los demás. Sí, porque además, fíjate, cuando nos creemos sabios, a veces también dice uno, es que yo ya estoy grande, ya sé mucho, ¿tú qué me vas a ¿Cómo enseñar a ves? mí? Sí. Entonces, yo me creo con mayor conocimiento que tú, y si tú me dices, estás equivocada, uno dice, no, ¿cómo me puedes estar tú, que eres más chica, diciéndome a mí que estoy equivocada? Volvemos otra vez con la soberbia, otra vez con la... No tenemos esa Sí, sabiduría que nos da Dios, al final de cuentas. exactamente. Y para ello también, pues tenemos la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos ha dejado, la Biblia. Por ello les queremos compartir una lectura que es muy interesante porque habla sobre qué es la sabiduría, que nos dice aquí tal cual, es un tesoro escondido, es una maravilla que nos ha dejado Dios. Es Proverbios capítulo 2. Acoge mis palabras, hijo, guarda mi enseñanza, que tu odio se abra a la sabiduría. Es tener esa voluntad, ¿no? Ese dejarnos, ese permitir a Dios que entre en nosotros y que nos quitemos todas esas vendas, todo ese odio, como lo dice acá, para que podamos aprender de Él. Dice, que tu corazón se doblegue a la verdad, apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjate, aquí nos habla de dos cosas que debemos tener. Debemos hacer uso de nuestra inteligencia y de nuestro conocimiento para llegar a la sabiduría de Dios. ¿Sí? No quiere decir que estén separados el conocimiento humano o la inteligencia humana, sino que más bien debemos conducirla a la sabiduría
que Dios nos otorga, porque también si no la Exactamente. utilizamos, igual no la podemos encontrar. Sí, que recordemos que es esa parte de que hay como dos tipos de sabidurías, ¿no? La humana y la divina, que es tal cual Dios y la sabiduría propia de Dios que nos comparte, como les decíamos, y es entonces poder unir estas, poder unificarlas, poder, ¡ay, se me va mucho! Poder, pues sí, tener esta comunión entre ambas perspectivas, ¿no? Y eso mismo también lleva a que, bueno, sí, si nosotros como humanos andamos en la soberbia o buscamos mucho la avaricia, el dinero, por ejemplo, en esta parte lo dice, bueno, ¿por qué no te enfocas a otras cosas más importantes que te van a llevar a cosas más benéficas como es la sabiduría, ¿no? Y que aquí nos sigue diciendo. Ajá, ¿para qué sirve la sabiduría? Sí, porque Yahvé da la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad. Él viene en ayuda a los hombres rectos en su escudo para que se mantengan íntegros. Esta es una causa de por qué sirve la sabiduría, ¿no? ¿Para qué sirve ¿Para la qué sabiduría? sirve? Para mantenernos a nosotros como unas personas, eh, además de íntegras, a lo mejor éticas, responsables de uno misma. Sí, 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 No es como englobar toda esa todo lo que es prácticas. nuestra humanidad enfocada en esa sabiduría. Y además dice, está alerta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado con la sabiduría, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. Es que fíjate qué bonita es esta promesa de la sabiduría, porque te da la felicidad. Y ciertamente a veces el conocer, el tener conocimientos, no te da la felicidad. Puedes conocer muchas cosas y sí seguimos en el error de decir, puedes ser sabio, sí, sabio a como lo conoce el mundo, y no necesariamente ser feliz. Y en cambio, si buscamos esa sabiduría de Dios que nos conduce a la felicidad, ¿por qué? Porque nos hace ser unas personas íntegras en todo lo que hacemos. Sí. Es decir, vamos a ser coherentes en todas las partes de nuestra vida, no nada más en una. Es como esa parte que también se dice, ¿no? Que la sabiduría no solo es tener el conocimiento y llenarse de letras, sino saberlo y hacer las acciones, ¿no? Actuarlo. Inclusive aquí mismo complementando lo que decías, el ser honrado y justo, como dice aquí en la Biblia, ¿no? Es una parte de lo que nos llena de sabiduría y al ser todas esas cosas de manera completa, pues nos hace a nosotros ser felices y eso también además te hace poder hacer feliz a otras personas, ¿no? A no dañarlas, que es también parte importante de ese sabio, pues no solo lo apliques contigo mismo, ¿no? Sino con los demás, sobre todo en esos momentos difíciles en que nos dejamos llevar mucho por lo negativo, también relaciono mucho la sabiduría con la prudencia, con ser prudente. Y creo que es parte, ¿no? De calmarse a uno mismo cuando esté uno alterado y de poder ser sabio en sus palabras. Sí, pues es que implica todo. Ahorita me estaba acordando de la historia de Salomón, que lo que le pidió, ¿qué es lo que le pidió al principio? Dame sabiduría. Sí, y eso lo llevó a ser pleno en todo, porque fue un rey tan rico, tan poderoso, y tan famoso al final de cuentas, porque él lo único que pidió fue sabiduría, y al ser sabio fue justo, fue equitativo, se le dieron muchos dones al pedir esa sabiduría también. Y recibirlo con humildad, ¿no? Porque si no era esa parte de otra vez de que los sabios se creen aquí los grandes conocedores y bueno, creo que ella no aplicaría el ser sabio. No, y yo creo que si de verdad eres sabio, serás humilde. Si no, es una falsa sabiduría. También creerse, y yo creo que eso es uno de los grandes puntos que hay que tener en cuenta siempre, porque apenas tenemos algo de conocimiento, de repente ya nos sentimos por encima de los demás con esa autoridad para decir, estás equivocado o estás haciendo mal, ¿sí? Para juzgar también. Y entonces esa es una falsa sabiduría que creemos que nos las ha dado Dios,
porque como nos dice también, ayuda a tus hermanos y corrígelos. A veces creemos que tenemos esa sabiduría para corregir a los demás y tal vez no nos hemos fijado en la manera en cómo estamos haciendo las cosas. Sí, o que es como para perjudicar más que para hacerles el bien, o para hacernos sentir más nosotros que para en verdad Exacto, ayudarle. exacto. Creo que tenemos que mirar en nuestro corazón cada vez que queramos trabajar, ejercer esa sabiduría, vivir esa sabiduría, si verdaderamente está siendo una sabiduría de Dios o está siendo una sabiduría humana. Sí, claro, eso es cierto. Sigue, la prudencia velará por ti, la reflexión será tu salvaguardia. Te mantendrán aparte de los caminos del mal y también del tramposo, que abandona los rectos senderos y que se va por caminos oscuros, que pone su alegría en hacer el mal y se complace en las fechorías, que van por el camino chuecos, por senderos que se pierden. Es precisamente, ¿no? Lo que decíamos, la sabiduría es también parte de la conciencia, ¿no? Que te hace decir, no, 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 te estás alejando del camino. O es el camino más corto, más fácil de llegar, pero pues pasas muchas piedras que te dañan, ¿no? De repente es el eso de sabemos que el camino a Dios, a la santidad, de repente cuesta, pero es donde más empleamos inclusive este tipo de sabiduría divina, ¿no? Así es. Dice, la sabiduría te protegerá de la mujer del otro, de la bella desconocida, de palabras suaves, que abandona al compañero de su juventud y olvida las alianzas de su Dios. Aquí habla, ¿no? También entonces de cuando a veces nos dejamos seducir por las cosas del mundo, por las cosas hermosas y pensando que eso es lo que Dios quiere para nosotros, cuando en realidad lo que nos pone tal vez son pruebas que para ver si realmente nosotros estamos viviendo esa sabiduría que, como decíamos, es un don. Pero ¿cómo lo podemos obtener? ¿Qué cosa tenemos que hacer para tener esa sabiduría? Pues en primero es dejar de tener ese corazón duro que muchas veces tenemos, porque creo que es algo que de repente tenemos mucho en eso de que nos cerramos, de que seguimos siendo muy necios, muy tercos con el que yo siempre tengo la razón. Entonces lo primero que sería para recibir esa sabiduría es abrir nuestro corazón a Dios, a su voluntad, y por supuesto también pedírsela, ¿no? A Dios precisamente. Pero para ello, como les decía, de repente es como tener esa disposición y también diferenciar, ¿no? Cuál es la sabiduría humana y cuál es la sabiduría divina y cómo juntar ambas cosas precisamente. Así Por es. ejemplo, la sabiduría humana, ¿no? Dice en Job capítulo 12, versículo 13, es la sabiduría divina, perdón. En él está la sabiduría y la fortaleza. Él tiene el consejo y la inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos obtener la sabiduría? Pidiéndole a Dios, porque Él es la fortaleza, Él es la sabiduría pura, la más entera que existe. Sí, yo creo que como todo lo que proviene de Dios, Él lo tiene para nosotros, pero nosotros debemos estar dispuestos a pedirla y sobre todo yo creo que haciendo oración, ¿no? Como todo, no podemos recibir una gracia si no la pedimos, si no estamos dispuestos a trabajar en ella, si no queremos vivirla al final de cuentas, porque pues Dios no nos impone nada. Y si nosotros también no queremos vivir la sabiduría, pues tampoco la vamos a tener. Entonces sí, hay que hacer oración, hay que orar, hay que pedir por ella para que podamos distinguirla también y trabajar. Y es como el dar ese paso, ¿no? Que de repente nos da miedo a comprometernos, pero decir, bueno, es que si de verdad Así es. aceptamos esa sabiduría y la tenemos, pues no solo va a ser de, ay, ya tengo mucha sabiduría, ¿no? Sino eso mismo nos va a ayudar a lo mejor a ser más empáticos con otras personas, a saber cómo responder ante nuestros propios miedos, a dar consejos, a aceptar consejos. O sea, ya viene una infinidad de cosas Esa si es la plenitud verdaderamente también. aceptáramos esa sabiduría, ¿no? Nos alejaríamos de repente
de ese miedo, de esa falta de valentía que a veces nos hace falta, porque ya sabríamos cómo enmendarla con esa fortaleza que es de Dios, ¿no? Y si bien ya llegaremos a la sabiduría humana, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, todo aquel que, si era esta, todo aquel que oye estas palabras mías y las cumple, será comparado a un varón sabio, que cimienta su casa sobre la piedra. Y es lo que siempre se habla precisamente, de que la sabiduría nos va a cimentar en la palabra de Dios, en su vida, en cómo debemos vivirla al final de cuentas. Uh-huh. Sí, porque al final Dios quiere que seamos sabios. Él por eso nos ha compartido, nos ha dado este don, esta gracia que debemos pues de practicar, creo, día a día precisamente, pero pues no sabemos de repente cómo. Así es. Y entonces me hablabas también, hay una lectura en Santiago, Uh-huh. ¿sí? Sí, Santiago. Que nos habla de cómo debemos pedir o cómo se pide la sabiduría o qué nos dice. Sí, precisamente en Santiago es un libro muy bonito porque también nos habla en esa parte, Santiago capítulo 3, versículo 17, de repente cómo establecer este diálogo con Dios cuando nos hace falta la sabiduría. Y pongamos atención en esto porque de repente no solo es de pedir a Dios por pedir y pedir solamente sabiduría, sino le podemos pedir tantas cosas y Él nos las da con mucho, mucho amor, que pues no nos merecemos también de repente el solo pedir, sino también dar gracias. De hecho hay 2 capítulos de Santiago, si quieres primero el 3:17. Tienes que ser el último. Bueno, el 3:17 de Santiago dice, en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es sobre todo pura, pero también pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que procuran la paz siembran en paz frutos de justicia. Entonces aquí tenemos ciertamente cómo podemos distinguir la sabiduría humana de la sabiduría de Dios. Precisamente aquí nos está diciendo, sí, que la sabiduría de Dios es pura, es honesta, es pacífica, indulgente, dócil. Entonces veamos, si nosotros nos creemos inteligentes, sabios, pero no tiene estas características, entonces no estamos hablando de una sabiduría de Dios, estamos hablando de una sabiduría humana, ¿no? Sí, y la verdad, ¿quién hoy en día no quisiera tener realmente una sabiduría así? Muchas veces no la conocemos, ni siquiera sabemos que existe, pero ahora que ustedes también, nosotros ya sabemos que existe esa sabiduría, pues ahora solo nos queda clamar, buscarla, ¿no? Buscarla y practicarla, como les decía, porque es algo infinitamente que nos da Dios, que nos las da de manera gratuita y Dios siempre nos escucha. En Jeremías 33:3 dice, grítame y te oiré y te revelaré cosas grandes y ciertas que tú no sabes. Es ese pedir a Dios, recibirlo verdaderamente. Y creo que cuando recibimos algo de Dios nos da cosas que pues precisamente ni siquiera nos imaginamos porque es algo divino, no es algo humano, no es de repente algo simplemente que nos llega como pues por parte del Espíritu Santo precisamente. Y es que cuando Dios da a manos llenas, no nos da un pedacito, no nos da solamente una probadita, sino nos da las cosas a manos llenas. Entonces a veces incluso pedimos y lo que recibimos es mucho más de lo que esperábamos nosotros. Entonces creo que sí debemos trabajar por esa sabiduría que además nos va a dar la felicidad a nosotros y a los demás. Y que al final también nos lleva a la santidad, ¿no? Para en un futuro estar en el cielo y de repente es pensar también en ese futuro, en el qué va a pasar después de la muerte, que muchos tenemos de repente miedo, pero es, oye, alto,
Si eres sabio, seguramente ya uno no tendrá miedo en todos esos aspectos, ¿no? Y precisamente volvemos a lo mismo. Dice la Escritura, si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se las dará. Es lo que te decía, si se la pedimos, Él nos va a dar más de lo que nosotros esperamos. Siempre nos va a dar más. Así es. Pues así es. Esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, les haya hecho reflexionar tantito, que sobre todo estos temas son para gloria de Dios y pues para también hacernos crecer a cada uno de nosotros, llenarnos de sabiduría, no tanto de conocimiento, más de sabiduría, para pues poder seguir predicando la palabra de Dios y compartirla a los demás. ¿Algún comentario final? Pues sí, solamente que le pidamos a Dios que seamos honestos, que seamos sencillos, puros de corazón, para que podamos acceder a esa sabiduría, para que seamos dignos de esa sabiduría también que nos da Dios. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden seguir ahí en el canal de Fe Viva Hoy. Y también, bueno, pues ahí estamos subiendo más temas muy interesantes. Recuerden que pertenecemos al Instituto de Fe, Comunidad y Vida aquí en Puebla, México. Y bueno, los esperamos para las siguientes y estamos esperando, bueno, más bien estamos dando este curso de las promesas que nos ha dado Dios. Ya solo falta un temita, pero son muy interesantes. Nos vemos a la próxima.